nuevo en la casa del Señor. Agradecemos más que nada a Dios por su bondad, por su misericordia. Ya, gloria al Señor, estamos de regreso tratando de hacer lo mejor que podemos. Estamos alabando y glorificando a Dios. Damos la bienvenida a los que en esta tarde se encuentran con nosotros aquí en Esperanza Viva. Damos las gracias al Señor por todos los que se están agregando, los que nos puedan ver desde casa. Dios los bendiga. Nuestro propósito único es que al terminar este servicio todos hayamos glorificado y bendecido el nombre de Dios. Venimos a la casa de Dios para pasarlo bien, para sentirnos bien, para alabarle, para bendecirle, para gritar, para saltar, para danzar si fuera posible en la presencia de nuestro Dios. Y no es una tarde como otras tardes, pero voy a invitarles a esta hora, más que nada para que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Y vamos a dar lectura al Salmo 150. Y los voy a invitar a todos los que están en este lugar y a los que están en casa. Lea con nosotros la palabra del Señor y después haremos una oración poniendo este servicio desde ahora en adelante en las manos de Dios para que la presencia de nuestro Señor se haga patente, se haga clara, se manifieste en este lugar. No sé cómo se sienten ustedes, pero yo necesito de Dios, yo necesito del Señor. Y estamos creyendo que si le adoramos y le alabamos, Él nos visitará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 150. Si gusta leer conmigo. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová y a su nombre. Vamos a orar pidiéndole al Señor que esta tarde nos visite, que nos sintamos con libertad de glorificarle. Padre, delante de tu presencia esta tarde para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos concedes una vez más de estar en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por visitarnos. Ponemos este servicio desde hoy en adelante, Señor, delante de ti. Venimos con un corazón deseoso de adoración, deseoso de alabanza. Queremos glorificarte, queremos levantar nuestras manos y estamos pidiendo a tu Espíritu Santo que nos haga sentir libres, aleluya, por la verdad que nos ha libertado, libres para adorar, libres para cantar, libres para expresar lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Visítanos esta tarde, toca nuestras vidas, que cada cántico, Señor, aleluya, que se eleve delante de tu presencia, cumpla el propósito por el cual entonamos, que tú recibas toda gloria, toda alabanza, Señor. Lo estamos pidiendo en el maravilloso nombre de Jesús. Una vez más a todos, bienvenidos. Gracias a los que se están agregando, gracias a los que están llegando. Esperamos, como ya dijimos, ¿verdad?, que al salir de este lugar hayamos dejado todas nuestras penas, nuestras tribulaciones, todo lo que nos haya estorbado durante el día o durante la semana. Les voy a dejar unos momentos con el grupo de adoración y alabanza de este lugar. Después vendremos a compartir bajo el título Predicando al Dios no conocido. Predicando al Dios no conocido. Prepárese, porque queremos que esta tarde el Señor está con nosotros. Dios los bendiga. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dice el Salmo 84:10: porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Son de
de su verdad. Así que no les pido a mis hermanos sugieres que se preparen. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas que serán recogidas a esta hora. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por una oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración a esta hora, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que van a ofrendar y diezmar, Padre, a esta hora. Yo te pido que tú les bendigas grandemente, Señor, que multiplique sus ingresos, Padre Celestial, multiplique su alacena, Padre, que nunca falte alimento en sus hogares. Asimismo por mi hermano, Señor, que no tiene para ofrendar, Padre, yo te pido que tú le proveas trabajo, Señor, tú le proveas ingresos, mi Dios, tú le proveas, Señor, porque tú eres el proveedor de nosotros, mi Dios, porque sabemos que nosotros, sin ti no somos nada, Señor, nosotros dependemos completamente de ti, mi Dios amado. Yo te pido porque tú le des sabiduría, Señor, a mis hermanos que lo administran, Padre, para que lo hagan bien, Señor. A esta hora yo te lo pido, Señor, con acción de gracias he orado. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Adoración a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a disponer nuestro corazón. Gloria a Cristo. Gloria a Porque Dios. la fidelidad de Dios es grande, mis hermanos. Amén, Gloria amén. a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Gloria a Dios. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Gloria
a todos una vez más. Agradecemos a Dios por todos aquellos que están en este lugar y también agradecemos al Señor por todos aquellos que se pueden estar agregando. Damos las gracias por todos y cada uno de ustedes. Siempre esperamos que al terminar de este servicio todo el mundo haya salido bendecido. Está siendo el primer domingo después de cerca de un poco más de 2 meses que no teníamos nuestros servicios regulares, y damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que hoy tenemos. Estamos esperando que día a día la gente se vaya agregando. Estamos invitando a todos para que regresen a casa, para que vengan. Todavía hay lugar para muchos, aleluya, vengan. Y si no, desde la comunidad de su casa usted nos puede acompañar. A todo mundo, que Dios les bendiga. Qué lindo estar en la casa de Dios. Qué lindo levantarnos en el Espíritu, aleluya, glorificarle. Damos gracias al Señor por el grupo de alabanza. Que Dios los siga bendiciendo grande y ricamente. Así como están de pie todos, quiero invitarlos para que abran sus Biblias. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos. Aleluya. Y en particular en el capítulo 17. El capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a dar lectura a unos versículos de la palabra de Dios, empezando con el versículo 22. Y después compartiremos en breve la palabra del Señor, siempre esperando que el Señor nos toque a todos. Amén. Hechos, el capítulo 17, del versículo 22 en adelante. Una vez más, todos sean bienvenidos a Iglesia y Ministerio Esperanza Viva. Que Dios nos siga bendiciendo grande y ricamente. Amén, amén. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los linajes de su habitación, y los límites, de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto ¡Aleluya! Los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Después vendremos a compartir la palabra del Señor. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, una vez más, gracias por esta oportunidad que nos concedes. Gracias por estar en este sitio. Hoy te volvemos a adorar, te volvemos a exaltar, te volvemos a cantar, te volvemos a rogar, Señor, que nos ayudes a expresar tu palabra, que tu palabra hoy se haga viva, se haga eficaz en todo corazón y en toda vida. Tú conoces la necesidad de todos,
Tú conoces, Señor, por lo que puede estar pasando la gente. Nosotros que no la conocemos, solamente expresaremos tu palabra. Diremos, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos está dirigiendo a decir. Y tú después de todo seguirás siendo exaltado. Lo estamos pidiendo todo en el maravilloso nombre de Jesús. Y a su nombre, Gloria. todos pueden sentarse. Gloria a Dios. Bajo el tema predicando a Dios no conocido, trataré de centrarme y compartir un poco de la palabra del Señor. Quiero empezar diciendo que es asombroso que después de cerca de 2000 años de historia como iglesia, haya todavía mucha gente que no conoce de Dios, que no conoce del Señor Jesucristo. Y pudiéramos pensar nosotros en diferentes motivos por los cuales todavía no conocen de Dios. Pudiéramos pensar nosotros de que simplemente no lo han querido conocer, que aunque han tenido oportunidades, no han deseado conocer al que vive y reina para siempre, al que es obvio, aleluya, que creó las cosas que hoy podemos ver nosotros. Otros posiblemente no lo han conocido porque abiertamente puedan confesarse ateos, que no creen en Dios. Y muchas veces pudiéramos pensar que a mucha gente no le conviene creer en Dios porque es más fácil de esa manera eludir las responsabilidades que nosotros contraemos con el simple hecho de conocer de Dios. Porque la palabra de Dios nos muestra, la Biblia nos muestra las exigencias, los requerimientos, lo que Dios pide de cada persona que le va conociendo. Y vuelvo a repetir, es más fácil decir que son ateos porque de esa manera no tienen que cumplir con la responsabilidad de una conducta como la Biblia la manda. Porque nosotros como pueblo de Dios, cada día vamos reconociendo que la Biblia ha sido y siempre será la única regla de fe y de conducta del ser humano. De hecho, que podemos decir en este momento que esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, aleluya, fue, vamos a decir, iniciada, fue colonizada por hombres temerosos de Dios, hombres que buscando libertad de expresión, libertad de adoración, se aventuraron a navegar desde el otro lado del mundo para venir a esta tierra que hoy amamos, que hoy queremos y que se llama América. Y que todo el mundo quiere venir a América porque sabe que en América se puede soñar con un futuro, se puede trabajar para un futuro, se puede invertir para un futuro. Pero América fue establecida con reglas cristianas. Hombres temerosos de Dios, aleluya, trabajaron en lo que se llama la Constitución, con la cual se rige hasta el día de hoy la nación de los Estados Unidos, y todo ello basado en las santas y sagradas escrituras. Aleluya. Vuelvo a repetir que es muy fácil para la persona decirse ateo, porque no tiene la responsabilidad de hacer lo que la Biblia dice o lo que Dios demanda y requiere de todo ser humano. Podemos también decir que mucha gente no ha conocido de Dios, porque literalmente la Biblia dice que el príncipe de este siglo o de este mundo, llamado Satanás, les ha cegado el entendimiento. Y quiero hacer claro que dice entendimiento, no los ojos. Les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca, dice la Biblia, la luz de Cristo. Están cegados, no alcanzan a entender, no alcanzan a dilucidar, no alcanzan a comprender las verdades de Dios. Porque a Dios se le puede conocer de diferentes maneras. Nosotros
como iglesia hemos entendido esa grande responsabilidad que tenemos. Nosotros como iglesia entendemos perfectamente lo que está pasando, lo que está sucediendo. ¿Por qué Dios nos ha salvado? Pudiéramos decir que Dios nos salvó porque íbamos derechos al infierno. Estábamos perdidos, dice la Biblia, en delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero al venir al conocimiento de Dios, al entregarle a Jesús nuestra vida, aleluya, pasamos de muerte a vida. Así lo dice de una manera literal la palabra de Dios. Y hemos entendido también que tenemos un trabajo, que tenemos una tarea. Se quedaron muy callados. Aleluya. Tenemos una comisión. Amén, amén. Y esa comisión es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. A toda criatura, para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el trabajo, esta es la tarea que a nosotros como iglesia se nos ha encomendado. Predicando bajo el tema, predicando al Dios no conocido. Quiero a manera introductoria hablar de un hombre llamado Pablo. Hemos leído en el libro de los Hechos una pequeña parte de lo que sucedió en la ciudad de Atenas. Pero quiero decirle que este Pablo entendió perfectamente, como muchos han entendido perfectamente, su trabajo, su rol, su llamado delante de Dios, para llevar a cabo el proyecto que Dios ha intentado siempre cumplir, el salvar al mundo. Y de la única manera que se puede salvar al mundo, que perece cada día en pecado, podemos entender, aleluya, que es predicando el evangelio. Amén. Es sorprendente ver que después de cerca de 2000 años de historia, existe mucha gente que no le conoce a él. Pablo entendió perfectamente cuál era su llamado. Todo el mundo sabe quién era Pablo. Era un fariseo, era un perseguidor de la iglesia, era un enemigo de la cruz de Cristo. Pero desde el momento en que Cristo lo salva, desde el momento en que Dios sale a su encuentro en el camino a Damasco, este hombre se convierte en un hombre diferente, es cambiado en su totalidad y toma la responsabilidad, como la hemos tomado algunos, como quisiéramos que toda la iglesia lo tomara, de predicar el evangelio. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, encontramos al apóstol Pablo diciéndole a Bernabé, el que había sido su compañero en su primer viaje misionero. Ellos fueron llamados, seleccionados, separados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 13 de los Hechos, que después que les impusieron las manos, la iglesia de Antioquía, algo que se había convertido en la segunda capital del cristianismo en aquel tiempo, salieron a predicar en su primer viaje. Viajaron, establecieron iglesias con el fuego, con el poder, con la demostración del Espíritu, con milagros, con maravillas, siempre Dios respaldando la obra que aquellos hombres estaban haciendo. Y a su nombre, Gloria. Regresaron de su primer viaje. Y ahora encontramos en el capítulo 16. Espero que no se hayan perdido. Lo llevé del 17 al 16 y luego al 13 y revolvamos al 16. Aleluya. Vamos en el orden correcto. Agarra a Bernabé y le dice, Bernabé, yo creo que necesitamos ir a visitar a las iglesias. Pablo estaba interesado en el crecimiento y en el desarrollo de aquella gente que se había convertido al cristianismo.
interesado por el bienestar espiritual de ellos, le dice a Bernabé, vayamos. Y ahí empieza la gran odisea. Ahora no pueden ir juntos. La Biblia dice que por un malentendido que habían tenido con Marcos, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que los había dejado predicando en su primer viaje misionero, a Pablo no le pareció buena la idea de llevar al joven Juan Marcos con ellos. Y hubo entre ellos una pequeña, no voy a decir pequeña, una buena discusión entre Pablo y Bernabé. De tal manera que no pudieron viajar juntos. Pero no por eso la obra de Dios se tenía que detener. Y de hecho que la obra de Dios no debe detenerse por nada. ¿Alguien dice amén? La Biblia nos muestra que Bernabé, después que discutieron, después que tuvieron que separarse para hacer su segundo viaje misionero, la Biblia dice, gloria al Señor, que Bernabé se fue con su sobrino Juan Marcos. Y Pablo se fue con Silas. Inicia su segundo viaje misionero. Solamente estoy tratando de poner el cimiento de lo que quiero decir. Salieron a su segundo viaje misionero y después del tremendo episodio del capítulo 16, que todo el mundo recuerda, la gran paliza que le dieron a Pablo por la liberación de una muchacha endemoniada, de esas que siempre abundan, gloria. Santo. Y a su nombre. Gloria. Fue liberada y ellos como consecuencia fueron encarcelados. La historia es larga, se los dejo de tarea. De ahí salen para Tesalónica. Y la Biblia dice, gloria al Señor, que cuando llegaron a Tesalónica, por 3 semanas consecutivas, Pablo hablaba la palabra. Pablo estaba predicando. Pablo estaba enseñando. Y de ahí encontró un grupo de hermanos que recibieron la palabra. De ahí nace la iglesia de Tesalónica. Pero como siempre se levantó la oposición. Un grupo de hombres ociosos, dice la Biblia. No acostumbro a tomar agua, pero esta vez voy a hacer una excepción. Permítame tantito. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora sí, agárrense. Ya su nombre. Gloria. No sé si es el aire acondicionado, pero déjenlo así. No va a poder más el aire acondicionado que nosotros, ¿verdad? Aleluya. Se levantó la oposición en Tesalónica. Y debido a eso, se levantaron un grupo de hombres ociosos, dice la Biblia. De esos buenos para nada. De esos que en vez de ayudar estorban. Amén. Ahora eran judíos que estaban en contra de lo que Pablo estaba haciendo. Él se había dedicado a hacer la obra. Y vinieron, gloria al Señor, a quererlo apresar. Pero los hermanos le dijeron a Pablo que huyera, que se fuera. De ahí, gloria al Señor, Pablo pasa a la ciudad de Berea. Ya se habían encontrado con Timoteo, pero ahora va Silas y Pablo, gloria al Señor, a la ciudad de Berea. Cuando se dan cuenta que en Berea también se está predicando la palabra de Dios, esa bola de ociosos, aleluya, y buenos para nada, empiezan a perseguir a Pablo de nuevo. Y es ahí en donde ya casi llegamos a Atenas. Unos hermanos son encargados de llevar a Pablo y a Silas. A Pablo a Atenas. Y mientras él está esperando a Timoteo y a Silas, Pablo se está paseando por la ciudad. Pablo se está paseando por la ciudad y empieza a observar como buen evangelista. Dice que los evangelistas van de iglesia en iglesia a ver qué levantan. Lo que ven aquí lo van a predicar a otra iglesia. Santo. Ojalá se compongan, gloria al Señor. Pero déjame decir esto. Llegó a Atenas. Atenas en realidad era una ciudad grande, próspera. Era Atenas la ciudad, el centro filosófico de todos los tiempos. Los más grandes pensadores, los más grandes cerebros
la gente, los griegos, aleluya, se preocupaban cada día por escuchar algo nuevo. Era tremendo lo que ahí estaba ocurriendo. Pero cuando Pablo llega, el apóstol se encuentra con una ciudad entregada a la idolatría. Saben mucho, conocen mucho, pero gloria al Señor, tienen la cabeza llena de idolatría. De ahí encontramos que el apóstol se ve en la necesidad de predicarles al Cristo que lo había encontrado, al Cristo que lo había salvado, al Dios del cielo que hizo todas las cosas visibles e invisibles, y tiene un encuentro con ellos. Había tanta idolatría en Atenas que un comentarista griego dijo que era más fácil encontrar un ídolo que encontrar un hombre. Solamente dando una pequeña ilustración de la gran cantidad de ídolos que tenía. El comentarista bíblico Ironside dijo: prácticamente toda deidad falsa adorada en el mundo se podía encontrar en Atenas. Esto era un nido de idolatría. Mientras Pablo se pasea por la ciudad, encuentra inclusive tantos altares, pero en particular uno le llama la atención. En un altar, una placa, un cuadro, me lo imagino yo, un monumento, imagíneselo como usted lo quiera. Estaba escrita una placa y decía: al Dios no conocido. Era tanto su temor, adoraban a tantos dioses, entre comillas, que tenían el cuidado, tenían el temor, tenían el miedo de que a lo mejor se les estaba pasando un Dios y no deseando provocar la ira de ese Dios. Le levantaron un altar y le pusieron la placa diciendo: al Dios no conocido. Y aquí es donde empieza, gloria al Señor, lo que quiero compartir. Pablo, cuando ya ha llegado, va a la sinagoga y empieza a compartir la palabra a los judíos que ahí se congregaban. Quiero, entre paréntesis, sin que les cueste nada, decirles que la iglesia cristiana se congrega en día domingo. Porque así se acordó, porque así se dijo, porque por costumbre quedó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó. Los apóstoles empezaron a tener por costumbre a reunirse el primer día de la semana para adorar, para glorificar a Dios, para recordar lo que había sucedido, el gran fenómeno que había pasado, el tremendo milagro que Dios había hecho, levantando a un muerto de entre los muertos, a un muerto, para darle vida, para que a través de él nosotros pudiéramos tener vida eterna. Amén, amén. Levantó a Jesucristo el día domingo, el primer día de la semana, y a través de los años se ha hecho una costumbre. Vino el nuevo pacto a través de la muerte de Jesucristo, y hoy decimos, gloria al Señor, que nosotros como evangélicos no tenemos por qué estar guardando, aleluya, el día sábado, como algunos todavía lo hacen. Pablo iba a la sinagoga los sábados con el único propósito de darles el mensaje, de compartir con ellos lo que él ya había experimentado y lo que la iglesia tiene que hacer. Aleluya. Muchos dicen: pues yo no he ido al instituto bíblico, aleluya. Pues yo quiero decirle que para dar un testimonio usted no tiene necesidad de irse a ningún instituto bíblico. Lo que Cristo ha hecho en su vida, el milagro de salvarlo, el milagro de resucitarlo, es suficiente para que usted vaya y empiece a tocar puertas y a decirle a la gente que hay un Dios todopoderoso
por Jesucristo. Amén. No se queden callados, gloria al Señor. Amén. Porque el que calla otorga, dicen por allá. Pablo iba los sábados a hablarle a los judíos. Y después de sus primeras intervenciones en la sinagoga, se dieron cuenta, gloria al Señor, que este hombre tenía algo que compartir. En primer lugar, Pablo les dice que Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. Apúntenla si les está apuntando, o memorícela, a ver cómo le va a hacer. Gloria al Señor. Punto número 1. Pablo les dice que Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. Pablo es el predicador de sinagoga como lo es del mercado. Pablo no se detiene en ninguna parte. Se ha convertido en una máquina de predicar el evangelio. Se metió en la sinagoga y cuando lo escuchan y empiezan, aleluya, a la gente a oír, se interesa. Porque recuerde usted que los griegos se interesaban por siempre escuchar alguna cosa interesante, alguna cosa nueva. Los filósofos empezaron a discutir y lo primero que se decían, ¿qué significa todo esto? Esperaban más que nada que Pablo les dijera algo nuevo, algo que acariciara sus oídos. Atenas, vuelvo a repetir, era el centro filosófico del mundo. Allá en el capítulo 17, gloria al Señor de la Biblia, del libro de los Hechos, encontramos que entre ellos estaban los epicúreos y los estoicos, dos fuentes filosóficas. Los epicúreos eran discípulos de un maestro llamado Epicuro, que más que nada Epicuro dejó de buscar la verdad. Siempre deseó encontrar la verdad, pero al no encontrar supuestamente la verdad, empezó a buscar la verdad en los placeres, en otras palabras, en los sentidos, en la carne. Se dio el lujo de todo, gloria al Señor. Dejó la búsqueda desinteresada de la verdad y empezó a darle, ahora sí como alguien diría, a vivir la vida loca. Ahora sí me están entendiendo, ¿verdad? Empezó a hacer de todo, vivir todo, experimentarlo todo, experimentar los vicios, los placeres del mundo, pensando que con eso podía llenar su corazón. Estaban también los discípulos, gloria al Señor, de Zenón, los estoicos. Ellos se fueron al otro extremo. Ellos negaban la abstención total de todo y se dedicaron más que nada a centralizar al hombre como un ser capaz de lograrlo todo sin la necesidad de nadie superior, en este caso de Dios. Pero Zenón enseñó eso, la autosuficiencia. Y te puedo yo decir, y tú conoces gente que se creen autosuficientes, que llegan a tener poder económico y piensan que no necesitan de nada. Aleluya. Solamente piensan ellos que se lo deben a su capacidad física, a su trabajo, a lo que han hecho. Pero en realidad eso no era así. Estas dos fuentes filosóficas estaban, los epicúreos y los estoicos. Y cuando escucharon a Pablo empezaron a decir, tenemos que escuchar esto. ¿Cómo puede ser esto? Pero también, aleluya, entendemos algo. Pablo les enseñó acerca de la cruz y de la resurrección de Jesús. Y para muchos de ellos les resultaba hasta un tanto ingenuo que cómo es posible que Dios, a través de la muerte de alguien en una cruz rústica de madera, pudiera salvar al mundo entero. En realidad, el mensaje de la cruz es tan sencillo
hacer pensar a cualquier filósofo, pero también podemos decir que es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Aleluya, porque hay niños, gloria al Señor, a través de los años predicando, a través de los años trabajando en todas las áreas de la iglesia, inclusive con niños. Hemos visto niños llorando en el altar, recibiendo a Jesucristo como su Salvador, entendiendo que se han portado mal, que han obrado mal, y después los hemos visto crecer, gloria al Señor, y alcanzar la edad adulta, todavía en los caminos del Señor. Amén. El Evangelio es así. Puede ser muy difícil para algunos pensarlo y romperse la cabeza, pero también es tan sencillo que hasta un pequeño lo puede entender. Cristo, podemos decir que era el intelectual de los intelectuales. Él lo conocía todo. Él lo sabía todo. A la edad de 12 años lo encontramos nosotros en el templo de Jerusalén, haciendo preguntas y contestando preguntas, que la gente se quedaba admirada de lo que predicaba, se quedaba admirado de lo que respondía. A estos escasos 11 años, él era un maestro. Cuando empezó a hablar la palabra, hablaba con autoridad. Un día mandaron unos alguaciles para que lo aprendieran, y no pudieron llevarlo preso. Tuvieron que regresar a sus jefes, y cuando regresaron a sus jefes le dijeron: ¿dónde está aquel? ¿Cómo que dónde está? Sí, los mandamos a traerlo. Es que tú no sabes lo que estás hablando. Ese tipo cuando habla, cuando dice, cuando la lanza la palabra, se te enchina la piel, el corazón se te compunge, te das cuenta que estás torcido, que estás chueco, que vas mal. Era alguien que no se le tenía que decir cuál era la condición del ser humano. Aleluya. Él los conocía todos. ¿Alguien dice amén? Él los conoce a todos. Aleluya. Y hay que ser sinceros con eso. Dios nos conoce a todos. Jesús nos conoce a todos. Jesús no necesitó de maestros para entender la necesidad de la gente. En el capítulo 9 del libro de Mateo, del versículo 35 en adelante, dice la palabra de Dios que al salir, cuando salió y caminaba por las aldeas predicando y enseñando la palabra, vio a la gente y las vio como ovejas que no tenían pastor, y empezó a decirle a sus discípulos y a sus apóstoles: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Muchas veces decía: ya los campos están blancos. Amén. Jesús, Gloria a Dios, había venido precisamente a eso, a liberar a los cautivos, a liberar a la gente. Pero Pablo les estaba haciendo bien claro esto. Número 2, Pablo les dice a los atenienses que Jesús es el cumplimiento del deseo religioso. Déjenme explicar. El ser humano es un ser espiritual. Amén, amén. Y nosotros lo sabemos, lo entendemos, si no ahorita lo vamos a entender. El ser humano es un ser espiritual que necesita de un cuerpo que fue creado con la intención de tener comunión con su Hacedor. Hay un hambre natural en el ser humano que no se llena con nada. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. La gente busca en las religiones el propósito de las religiones. Aleluya. Algunas veces lo hemos comentado que la palabra religión tiene la palabra religión es una palabra compuesta de dos palabras: religar, volver a unir. El hombre siempre ha inventado las religiones con el propósito de volver a unir al hombre que se separó de Dios por el pecado. amén. Y siempre ha tenido un gran vacío en el corazón. Hay gente que no se sacia con nada. Y Pablo les estaba diciendo eso. Tenían mucho conocimiento, tenían mucha filosofía, tenían mucha ciencia, tenían mucho de todo, pero les faltaba algo en el corazón. Y ese algo era el conocimiento de Dios. Ese algo era el poder de Dios. Ese algo era la comunión con Dios. Y es ahí en donde Él les dice: varones atenienses, lo han invitado de la sinagoga
sinagoga, lo han llevado al anfiteatro, a un lugar conocido como el Areópago, un pequeño teatro de audiencias públicas para hacer conciertos, para hacer pláticas, para hacer charlas, para hacer diserciones. ¿Qué les puedo yo decir? Les llamó tanto la atención de la sinagoga que dijeron, vale la pena que lo llevemos al Areópago, para que nos hable, para que nos diga abiertamente de qué está él hablando. Lo han llevado al Areópago, al pequeño estadio. Y cuando Pablo toma la palabra, la primera cosa que él les dice: varones atenienses, en todo observo que vosotros son muy religiosos. Y les dice, porque yo paseando por la ciudad he visto que son muy religiosos, porque he encontrado altares para todo el mundo, para Raimundo y todo el mundo, para todo tipo de dioses con minúsculas. Es más, encontré ese monumento que ustedes tienen con la placa que dice al Dios no conocido. Señores atenienses, señores filósofos, quiero yo decirles este día, en este lugar, aleluya, bajo la unción del Espíritu Santo, que a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo he sido enviado a predicar. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y es allá donde Pablo les empieza a decir que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, que el hombre es un pecador y se siente culpable. De hecho, es una gran verdad. El hombre tiene sed de Dios y no sabe con qué llenarlo. Ya la iglesia se nos ha pedido precisamente eso, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, porque los hombres andan buscando sin encontrar, no encuentran la solución al problema, no encuentran qué puede traer el remedio a su alma abatida, a su alma adolorida. La gente busca los placeres, como los filósofos, y no lo encuentran por ninguna parte. ¿Están conmigo? Amén. Sucede todos los días. Gente que llega a la fama y gente que llega a la cúspide, gente que llega a acumular riquezas y se da cuenta que ni las mujeres, se da cuenta que ni el vicio, sino se da cuenta que nada, ni el dinero ni nada, satisface esa sed que tienen en el interior. Amén. Porque somos seres espirituales. Necesitamos tener comunión con Dios. Y lo digo por todos los que puedan ver este video. Por eso te sientes así. Por eso ese gran vacío en ti. Por eso, aunque luchas y te esfuerzas, vives igual. No hay satisfacción en vida mundanal, dice un canto por ahí. Amén. Eso es así. Nosotros en realidad lo vamos comprendiendo poco a poco. Lo vamos entendiendo poco a poco. Vemos a la gente con problemas y lo primero que pensamos es tirarle tierra, es criticarlo, es decir tanta barbaridad de esa persona. Uno de los casos bien conocidos es el de la mujer de Samaria. Que cuando le dicen la gran cantidad de maridos que tiene, cuando le preguntan ¿y trae tu marido? Y dice, pues no tengo marido. ¿Y cuántos tiene? Pues 5 maridos. Sí, yo sé que yo sé todo. Y sé que el que ahora tiene tampoco es tu marido. Y lo primero que cualquier religioso haría caerle arriba a esa pobre mujer. Darle leña, gloria al Señor hasta que no se pueda levantar. Con palo o con la lengua, pero de que la matan, la matan. ¿No? Hay gente matando cristianos así. Hay gente criticando a la pobre gente de esa manera. Aleluya, cuando te dices cristiano y no has ganado almas para Cristo y lo que haces es entorpecer la obra del Señor, el Señor reprenda al diablo. No nos llamó Dios a estar criticando, pero esta mujer que había pasado con tantos maridos, vaya usted a saber el tipo de fulano le había tocado. Abusadores, golpeadores, borrachones, drogadictos, vaya usted a saber, gloria al Señor. Yo nunca le he dicho a nadie que se divorcie de nadie,
Pero si me viene una mujer golpeada a la iglesia, soy capaz de decirle que lo haga. Ya me están criticando. Mire, si doy el discernimiento me cae así. Ya me lo están diciendo. Gloria al Señor, el Señor te reprenda. Gloria al Señor. Es cierto. Nos atrevemos a criticar a la gente sin entender el porqué. Porque nunca has pasado, gloria al Señor, por una situación. No te puedes convertir en un experto y tampoco puedes decirle a la gente, aleluya, hasta de que él se va a morir. Nadie te ha autorizado, lengua larga, bueno para nada. Esta es la verdad. 5 maridos. ¿Usted cree que cuando se fueron a casar no les dijeron como lo que dicen hasta hoy? Hasta que la muerte los separe. No sé si se acostumbraba de esa manera, gloria al Señor. Pero esta pobre mujer había tenido, voy a decir, esa vida así. No creo que nadie se casa con un bueno para nada para luego dejarlo. Y se juran amor eterno, gloria al Señor. ¿Y cómo vas a saber lo que va a pasar después? Pero esta mujer se dio cuenta que nada la satisfacía. Cuando Cristo viene y la encuentra a las afueras de la ciudad de Sicar, junto al pozo de Jacob, ella se queda sorprendida y el Señor le dice, el que bebiere de ese agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en su interior será como un río de agua viva. Saldrá como un río de agua viva. No tendrá sed jamás. Y la mujer empieza a dialogar al Señor, pero ¿de dónde tú vas a sacar el agua? Si no tienes con qué sacarla. ¿De dónde me dices estas cosas? Ella no entendía, aleluya, lo que se le estaba queriendo decir. Lo que estoy tratando de decir es que Pablo les dice a los atenienses que Jesús es el cumplimiento del deseo religioso, el deseo espiritual, el deseo de llenarse. Solamente se llena cuando verdaderamente se tiene un encuentro con el hacedor de milagros, con el Cristo crucificado, con el Cristo que todo lo puede, aleluya. Amén. Y a su nombre. Gloria. Pablo toma esta oportunidad para decirles que ese Dios que no conocen se le puede conocer. En segunda de Timoteo, digo segunda porque es carta, ¿ok? En segunda de Timoteo, el capítulo 1 y versículo 12, él dice estas palabras: yo sé en quién he creído. Y ese ser se debe traducir: yo conozco en quién he creído. O yo conozco a quien yo he creído. Yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo. A Dios se le puede conocer, y de la única manera que se le puede conocer y a su nombre es solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando Pablo está allí, les empieza a hablar y les empieza a decir que el Dios que creó todas las cosas, el cielo, las estrellas, el universo entero, no tiene necesidad de un pequeño tabernáculo, aleluya, porque Él es dueño y poseedor de todas las cosas, de su nombre. Gloria. A Dios ahí está en todas partes. Amén. Dios está más allá de los libros. Dios está más allá de la liturgia. Dios está más allá de las ceremonias religiosas. Siempre queremos encajonar a Dios a un patrón, a un ejemplo, y decir así es Dios. Le vamos a cantar 2 coritos, 3 cantos, la ofrenda y la predicación de 15 minutos y vámonos para casa. Dios tiene que obrar, lo encerramos en un cajón y decimos, Dios tiene que hacerlo así. Y nos pasa lo que pasó al sirio Naamán. El sirio Naamán fue a pedir que se le sanara, que el profeta orara por él. Y cuando el profeta ni siquiera lo recibe, ¿se acuerdan de eso? Amén. Le dice, dile a tu patrón que se vaya a echar 4 o 7 clavados al río Jordán. Y ahí empieza el tira y jala. Yo pensé que iba a venir a recibirme. No
no es como tú piensas, no como el ser humano piensa, no es como el hombre piensa. El punto es que queremos encajonar a Dios a que obre de cierta y tal manera. No, a Dios no lo podemos, aleluya, encerrar en ceremonias, en liturgias o en libros. A Dios no lo podemos encerrar en un solo templo. Te quedas muy callado. Amén. Hay muchos sinvergüenzas que te dicen, si no crees como nosotros, no estás salvo. Otros te dicen, solamente nosotros tenemos la verdad. Seas ignorante, gloria al Señor. A Dios no se le puede limitar. Dios es un Dios viajero, es un Dios que se mueve de aquí para allá. Como la gente tiene la tendencia de santificar, de glorificar, de petrificar las cosas. Si Dios se manifestara en este lugar de una manera sobrenatural, aleluya, como se hacía en el Antiguo Testamento, no va a faltar un loco que vaya a decir, ¿por qué no levantamos, aleluya, un altar en ese lugar? Y que vengan porque allá se manifiesta. Dios, el hombre tiene esa tendencia. Amén, amén. Si no, véalo para allá, dice que apareció ahí, cortaron un tomate y apareció. Y han guardado el tomate que ya le está saliendo moho y todas las cosas. Y aquí apareció, mire, la morenita. Santo. ¿La han visto que hacen una tortilla? Gloria al Señor. Amén, amén. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Amén. Y empezamos a hacer mentecadeces, una palabra nueva, gloria al Señor. Empezamos a decir, Dios tiene que hacer así. Dios no tiene que hacer así, gloria al Señor. Y es lo que Pablo está haciendo claro, aleluya. Aleluya, Pablo le está hablando a gente que tiene mucha mentalidad más alta que posiblemente la suya y la mía. Gente que puede pensar, gente que puede, aleluya, filosofar acerca de grandes cosas, acerca de grandes verdades. Pero este hombre, Pablo, aleluya, fue iluminado por el poder de Dios. Hasta el día de hoy está considerado como el más grande pensador dentro de la iglesia cristiana. No se ha levantado ni se va a levantar otro Pablo. A él se le revelaron las cosas que están escritas casi en las 2/3 partes del Nuevo Testamento, y a su nombre. Gloria. Este hombre estaba capacitado para hablar de esa manera. Yo siempre le digo a la gente, lea, vaya a un instituto bíblico, prepárese, para que cuando empiece a hablar la palabra, la hable con veracidad, con cordura, con estructura. No ande haciendo como el hermano Pastor Alvarado, gloria al Señor. No. Siempre que subo, siempre me verá subir con una nota recién hecha, recién escrita, gloria al Señor. No ando predicando mensaje, este mensaje no se va a predicar nunca más. Aleluya. No se predica. No agarro esta tarjeta y la vuelvo a llevar a otra parte y dónde lo prediqué y dónde queda esto. No, porque yo siempre he querido como predicador que el mensaje te lo da Dios para ese lugar, para esa hora, para esa congregación, porque ahí hay gente que necesita escuchar en particular ese mensaje y a su nombre. No ando haciéndolo eso, no me siento el mejor, pero el punto es que siempre le digo a la gente, prepárate, estudia. Amén, amén. Si te lees solamente la Biblia, has leído cuando menos 66 libros. Por llamarle libros a todos. Se pusieron muy serios. Y allá afuera va a usted a saber cuántos están más serios. ¿Cuántos continúan con nosotros? Pero esa es la gran verdad. Pablo estaba preparadísimo. Amén. Y aquí encontramos el tercer punto. Pablo les dice que Cristo es el cumplimiento del deseo emocional. Y es en esta parte de la palabra de Dios, cuando Él dice que a través de los sentidos, o sea, a lo mejor palpando lo puedan encontrar. Es la única parte en el Nuevo Testamento en donde se encuentra esa palabra sentidos, palpando, ojalá tocando, ustedes lo puedan encontrar. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Ya su nombre. Amén. Pablo les planta la gran
les llena la cabeza de lo que necesitaban ellos oír. Necesitan convertirse. En el versículo, aleluya, 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Esa es la clave para encontrar la paz, para encontrar a Cristo, para encontrar el camino. No hay otra manera de llegar a Dios. El Señor Jesucristo mismo lo dijo en el capítulo 14 del libro de San Juan. Él lo dijo bien claro cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y a su nombre. Esta es la gran verdad. Para llegar a Dios, aleluya, necesitamos pasar a través de Jesucristo. Amén. Pablo les dice entonces que Cristo es el cumplimiento del deseo emocional. En conclusión, todavía me falta un rato. A menos que el deseo intelectual se satisfaga en Cristo, termina en orgullo. A menos que el deseo intelectual se satisfaga en Cristo, termina en orgullo. Los grandes pensadores, las gentes brillantes, van a acabar llenos de orgullo si no encuentran a Cristo. Amén, amén. Nosotros cualquier cosa decimos gracias a Dios. El Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me hizo sentir, pero cualquier hombre, aleluya, se va a dar crédito a sí mismo, va a pensar que su capacidad intelectual lo hizo llegar a donde pudiera él llegar, pero nosotros entendemos que todo lo tenemos, que en Cristo vivimos, que en Él nos movemos, que Dios es nuestro todo, que Él vive en nosotros, que Él nos vino a dar vida, que Dios lo hizo posible. Vuelvo a repetir, a menos que el deseo intelectual se satisfaga en Cristo, terminará en orgullo. Y quiero decirle, querido hermano, que la Biblia está llena de ejemplos. Conozco un rey conocido en el libro de Daniel que terminó comiendo zacate como burro. Amén, amén. No dice burro, pues no, pero dice buey. Que conste que dije buey. Amén. Por orgulloso, por prepotente. Porque un día salió y se paseó por el palacio y dijo: wow, la gran Babilonia que yo he edificado. No tardó mucho, querido hermano, y tuvo que pasar 7 años debajo de los árboles. Las uñas le crecieron como garras, aleluya. El vello le creció como pluma de animal salvaje, gloria al Señor. Por su orgullo, ¿cuántos quieren comer zacate? Santo. Nadie quiere comer zacate, gloria al Señor. Pero eso fue lo que le pasó. Por eso acabo de decir que a menos que el deseo intelectual se satisfaga en Cristo, Amén. va a acabar en orgullo. Y nadie quiere acabar comiendo zacate, aleluya, debajo de un árbol. No. Ya su nombre. Gloria. A menos, segundo, a menos que el deseo religioso se satisfaga en Cristo, termina en formalismo. Y número 3, a menos que el deseo emocional se satisfaga en Cristo, termina en fanatismo. Amén. Oiga, por eso usted va a encontrar muchos fanáticos por allá. Eso es así. Amén. Hay fanáticos al fútbol, que mire cómo ahorita anda la gente por el árbol. Un montón de gente que tenía fanáticos ahora sí quedaron sin fanáticos. Fanatizaron tanto esa área, y no solamente esa área, hay muchas. En el básquetbol, en el fútbol soccer, en el fútbol americano, en todo. Aleluya. Y a menos que el deseo emocional, lo que tiene que ver con las emociones, ya ve que la gente sube y se emociona y grita, y cuando alguien le mete una patada, una pelotita así que no tiene la culpa de nada, y entra después algo así, y un tipo se tira después que pasó la pelota, entonces relajo, gloria al Señor. El grito que pegan, gloria al Señor. Fanáticos.
las emociones. A menos que no se satisfaga en Cristo, el deseo emocional va a terminar en fanatismo. Y nosotros no somos ningunos fanáticos. Nosotros somos adoradores. Aleluya. Adoramos al que vive y reina para siempre. Porque Él lo dio por nosotros todo. Pero no solamente eso, también nos mandó a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. A la gente que quiere escuchar o no quiere escuchar. Hay que hacer el trabajo. Y Pablo lo tenía bien claro y bien entendido. Tenía que hacerlo. Y hasta el final de sus días usted empieza a ver a este Pablo lleno de la gloria de Dios, predicando el evangelio, una máquina de evangelismo, una máquina de hacer planes, de hacer proyectos. Quería alcanzar a todo el mundo si fuera posible. Vuelvo a decir, me sorprende que después de cerca de 2000 años haya gente que todavía no conoce a Dios. Amén, amén. Dios nos ha llamado a seguir predicando a ese Dios no conoce. ¿Alguien se atreve a hacerlo? Creo que tenemos los últimos tiempos, los últimos años, las últimas fechas para predicar al Cristo Aleluya. que nos salvó. ¿Quiere ponerse de pie? Allí en su casa, adore con nosotros el nombre de Dios. Gloria a Dios. Mientras el grupo de alabanza empieza, quiero invitar a los que nos estén viendo por allá detrás de la pantalla. Si hubiera aunque sea uno que no ha conocido a Cristo. Gloria a Dios. Si hubiera aunque sea uno que siente la necesidad de Dios. Que no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesús como tu Salvador. Porque siempre no quisiste. O porque dices que no crees en Dios. O simplemente porque el enemigo cegó tu entendimiento. Yo te invito para que esta tarde, ahí donde te encuentras, repitas conmigo esta oración. ¿Lo quieres hacer? Hazlo de esta manera. Señor, a esta hora te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi pasado. Y te pido que vengas a mi corazón y a mi vida. Perdóname, Señor, Aleluya. por todo lo que hice. Te alabamos, Jesús. Perdóname por ignorarte. Santo, santo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pido que me ayudes. Dame la fuerza para seguir adelante. Dame la fuerza para querer más en ti. Aleluya. Dame la fuerza para vivir para ti. Gloria a Dios. Te doy las gracias Gloria a Dios. por venir a mi corazón. Una última cosa, Señor. Aleluya. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Santo eres, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. A todos, que Dios les bendiga. Exaltamos, Jesús. Dejo el grupo de alabanza para que despida el culto después de este canto de adoración. Bendiciones. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Con tu preciosa unción, Glorifícate, Señor. purifícame y lávame,
Gloria a Cristo.